Mi novia me llamó su peor es nada frente a todos, así que la eché a la calle y ahora me ruega volver. Soy joven, tengo 28 años, y hasta hace poco tenía una relación de casi 3 años con Frida, que tiene 24. Decir que nuestra relación era perfecta sería mentir, aunque reconozco que al inicio todo parecía marchar muy bien. Ella era divertida, sociable y siempre sabía cómo animarme cuando yo estaba estresado con el trabajo. Creo que eso fue lo que más me atrajo de ella al principio, esa energía que parecía contagiarlo todo. Yo nunca he sido el tipo de persona que llama mucho la atención. No soy feo, pero tampoco destaco físicamente. Mido 1.73, peso unos 85 kilos y llevo un estilo más bien sencillo. Trabajo como analista en una empresa de logística y mi vida gira mucho en torno al trabajo, el gimnasio un par de veces a la semana y salir con algunos amigos cercanos. Nada extraordinario. Frida, en cambio, siempre ha tenido facilidad para encajar con cualquiera. Es de esas personas que llegan a un lugar y enseguida hacen amigos. Alta, delgada, con un estilo muy marcado y un sentido del humor que la hacía resaltar. Cuando comenzamos a salir, yo estaba sorprendido de que alguien como ella se hubiera fijado en mí. Y tal vez ahí estuvo mi primer error, ponerla en un pedestal. Durante los primeros meses, ella era cariñosa y atenta. Pero con el tiempo, empecé a notar ciertos comentarios que me incomodaban. Pequeñas bromas sobre mi físico que al inicio parecían inofensivas, ay, te ves tan tierno con esa pancita, o tienes cara de que te cansas subiendo 2 escaleras. Yo me reía, aunque por dentro no me gustaba. Pensaba que eran simples juegos de confianza, que no había mala intención. El problema es que esas bromas comenzaron a hacerse más frecuentes y, lo que es peor, más públicas. Recuerdo una vez que estábamos con unos amigos suyos, tomando algo en un bar, y alguien mencionó el gimnasio. Uno de ellos me preguntó si yo hacía ejercicio y Frida contestó antes de que yo pudiera abrir la boca. ¿Ejercicio? Claro, el único que hace es cargar las bolsas del supermercado, y a veces ni eso. Todos rieron. Yo sonreí incómodo, pero por dentro me ardió. No solo porque me dejaba mal frente a otros, sino porque no era cierto, yo sí voy al gimnasio, aunque no tenga el cuerpo marcado de un atleta. Esa noche, en lugar de confrontarla, me limité a callar. Con el tiempo, ese tipo de situaciones se volvió costumbre. Ella lanzaba comentarios sobre mi peso, mi estilo de vestir o incluso sobre cómo me veía cansado después del trabajo. Siempre disfrazado de chiste. Y aunque a veces lo hablábamos, ella respondía con cosas como, ay, no seas tan sensible, o si no te gustara, te pondrías a dieta. Lo peor es que mientras eso pasaba, yo asumía casi todos los gastos de la relación. Desde las salidas a cenar, hasta viajes cortos que hacíamos. No porque ella no trabajara, sino porque decía que su sueldo apenas alcanzaba para sus cosas. Yo ganaba bien y me decía que no me importaba cubrirlo, pero con el tiempo empezó a pesarme. Era como si todo el esfuerzo saliera de mi bolsillo y, en lugar de ser valorado, era motivo de burlas. La gota que derramó el vaso llegó hace unas semanas. Frida había organizado una reunión en el departamento que compartíamos. Invitó a unos 6 amigos suyos y yo, como siempre, me encargué de pagar las pizzas, las bebidas y prácticamente todo lo que se consumió esa noche. Estábamos todos en la sala, hablando de relaciones y de cómo cada uno había conocido a su pareja. En ese punto, alguien le preguntó a Frida cómo había sido que decidió estar conmigo. Ella, sin pensarlo demasiado, sonrió y dijo: pues la verdad, Owen es mi peor es nada. Las risas fueron inmediatas. Yo me quedé helado. No entendía cómo podía decir eso frente a todos, y lo dijo con una naturalidad tan grande, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Algunos de sus amigos hasta intentaron bajarle el tono diciendo, ay, Frida, no seas mala, pero ella seguía riéndose y añadió: es en serio, o sea, no es mi tipo, pero al menos es estable y paga todo. Ese comentario me atravesó como un cuchillo. La miré, esperando que rectificara, que dijera que era broma o que estaba exagerando, pero no lo hizo. Yo no dije nada en ese momento.
Me limité a quedarme callado, con una sonrisa falsa en la cara, mientras por dentro hervía de rabia y humillación. La reunión siguió, aunque ya no podía escuchar nada. Sentía un nudo en la garganta y solo quería que todos se fueran. Cuando finalmente se marcharon, el silencio en el departamento era insoportable. Frida se acercó como si nada y me preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? No podía creerlo. Le respondí con calma, aunque mi voz temblaba. ¿De verdad me acabas de llamar tu peor es nada frente a todos? Ella se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Ay, ya, era una broma. No lo dije en serio. ¿Una broma? Le dije. ¿Y también fue una broma decir que no soy tu tipo y que lo único bueno es que pago todo? Se quedó callada unos segundos y luego soltó: pues es verdad, Owen. No seas tan dramático. Mira, yo no me fijo mucho en lo físico, y sí, tú pagas casi todo porque ganas más. No es algo malo. Ese comentario me dejó aún más frío. Ya no se trataba de una broma, realmente pensaba así. Esa noche dormí en el sillón, sin poder dejar de darle vueltas a lo que había pasado. Y al día siguiente, mientras la veía moverse por el departamento como si nada hubiera ocurrido, me di cuenta de algo. Yo me había acostumbrado a aguantar comentarios hirientes y faltas de respeto porque tenía miedo a estar solo. El problema es que ya no podía más. Cuando volvimos a hablar, traté de ser directo. Le dije que estaba cansado de ser su blanco de burlas, que me dolía sentirme usado económicamente y que no merecía ser visto como una opción de descarte. Ella se rió otra vez. Dios, de verdad exageras. No entiendo por qué te pones así, si yo estoy contigo, ¿no? Si realmente no me importaras, no estaría aquí. Pero esas palabras, lejos de calmarme, me confirmaron lo contrario. Ella estaba conmigo por conveniencia, porque le resolvía la vida, pero no porque me valorara. Ese mismo día tomé una decisión. Le dije que ya no quería seguir con ella y que debía irse del departamento. Al principio pensó que era una amenaza vacía. Cuando empecé a sacar sus cosas y meterlas en una maleta, Frida explotó. Pasó de la incredulidad al llanto en cuestión de segundos. Al principio pensé que eran lágrimas de rabia, pero en cuanto vio que realmente iba en serio y que no me detenía, su tono cambió a desesperación. Owen, por favor, no hagas esto. Gritaba mientras me jalaba del brazo. No tengo a dónde ir. Yo seguía doblando su ropa sin mirarla. Era como si cada lágrima suya intentara perforar la coraza que me había puesto, pero ya no podía dejarme manipular. Demasiadas veces me había tragado su falta de respeto. Ella empezó a llorar más fuerte, casi a los gritos. El ruido era tanto que algunos vecinos comenzaron a asomarse por las puertas del pasillo. Yo vivo en un edificio de apartamentos y las paredes son delgadas, cualquiera podía escuchar el escándalo. En un momento, mientras yo intentaba cerrar la maleta, alguien tocó fuerte la puerta. Antes de que pudiera abrir, la puerta se empujó desde fuera y entró un vecino que apenas conocía de vista. Era uno de esos tipos que siempre se proclaman defensores de todo, de esos que necesitan demostrar que son héroes en cualquier circunstancia. El tipo me miró con cara de indignación y lanzó la frase más cliché que uno puede escuchar en una situación así. Amiga, ¿te está molestando este tipo? Yo me quedé en shock por un segundo. Frida, en lugar de aclarar la situación, se quedó callada, con las manos en la cara fingiendo que estaba destrozada. Eso, para un observador, podía parecer confirmación. El vecino se acercó y me empujó con fuerza en el hombro. ¿Qué te pasa, imbécil? Me gritó. ¿Por qué la haces llorar? Me hirvió la sangre. No solo estaba lidiando con la humillación de mi propia pareja, sino que ahora tenía que aguantar a un extraño que no sabía nada de la historia y que venía a juzgarme como si fuera un abusador. Lo empujé de regreso y le grité con toda la rabia contenida. No te metas, idiota. Esto es entre ella y yo, y no la estoy golpeando. Y ve a hacer algo de provecho, entrometido de mierda. Hubo un silencio incómodo. El tipo, con el ego herido, trató de mantener la pose de héroe y se dirigió a Frida.
Amiga, cualquier cosa aquí estoy para lo que necesites. No dudes en tocar mi puerta. Luego me lanzó una mirada de odio y salió del departamento, murmurando insultos mientras se iba. Yo respiré hondo, con las manos temblando. Había sido una escena absurda, pero lo que más me dolió fue que Frida no abrió la boca para aclarar nada. Ella dejó que ese desconocido me pintara como un monstruo, cuando sabía perfectamente que jamás le había puesto una mano encima. Cuando la puerta se cerró, Frida corrió hacia mí. Se arrodilló en el piso, sollozando, y me abrazó las piernas. Perdóname, Owen. No quise decir eso anoche, de verdad estaba bromeando. Me siento mal, estoy avergonzada, no quería que me tomaras en serio. Por favor, no me dejes. Yo la miré desde arriba. Esa imagen, verla de rodillas rogando, era exactamente lo contrario a lo que había sentido durante años. La persona que siempre había tenido el control ahora estaba desesperada. Pero por más que quisiera apiadarme, la rabia y el dolor me tenían blindado. Frida, no me toco el corazón porque tú tampoco lo hiciste cuando me insultaste delante de todos. Me dejaste como un estúpido, me usaste, y encima ni siquiera fuiste capaz de aclarar lo que acaba de pasar. Ella seguía llorando. No tengo a dónde ir. Y mis papás viven lejos y no me van a recibir ahora mismo, y mis amigas no tienen espacio. Owen, por favor, dame otra oportunidad. Te prometo que voy a cambiar. Yo solté la maleta y me senté en el sillón, cansado. Sentía que llevaba cargando meses de humillaciones y que finalmente había estallado. La miré directo a los ojos. Frida, ya tuve suficiente. No me importa si no tienes a dónde ir. Es tu responsabilidad buscar dónde quedarte, no la mía. Yo ya cumplí demasiado en esta relación. Ella se tapó la cara y lloraba más fuerte, como si quisiera que todos los vecinos escucharan. Golpeaba el piso con las manos, diciendo que no era justo, que yo estaba siendo cruel. En ese momento me di cuenta de que mi compasión ya no existía. Si la dejaba quedarse, aunque fuera una noche más, iba a volver a caer en el mismo ciclo de disculpas vacías, promesas de cambio y, al final, la misma falta de respeto. Me levanté y abrí la puerta del departamento. Frida, tienes que salir ahora. No voy a repetirlo. Ella se arrastró hasta la puerta, llorando, con la maleta a media cerrada. Me miraba como si no me reconociera. ¿De verdad vas a hacerme esto? ¿Después de todo lo que vivimos? Yo apreté la mandíbula. Después de todo lo que soporté, sí. La empujé suavemente para que cruzara la puerta. Ella salió al pasillo con la maleta, todavía llorando. Algunos vecinos seguían asomados, murmurando entre ellos. Sentí sus miradas juzgándome, pero no me importó. Cerré la puerta de un portazo y me quedé dentro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El silencio que quedó después era ensordecedor. Me senté otra vez en el sillón y me cubrí la cara con las manos. No era una sensación de triunfo, ni de alivio inmediato. Era una mezcla de vacío y cansancio, como si hubiera corrido una maratón emocional. Por primera vez en mucho tiempo, no había marcha atrás. A través de la ventana podía escuchar todavía los sollozos de Frida en el pasillo. Pasaron varios minutos antes de que por fin el sonido se desvaneciera. No sé si alguien la ayudó o si simplemente se fue, pero esa fue la última vez que la vi en el edificio. Me quedé solo, y aunque la soledad pesaba, había algo dentro de mí que me decía que había tomado la decisión correcta. Lo que nunca voy a olvidar fue la frialdad con la que ella pudo reírse de mí frente a todos, como si yo fuera un accesorio más en su vida. Esa imagen es la que me sostuvo para no ceder cuando más me rogaba. Porque en el fondo sabía que, si lo hacía, iba a volver a ser su peor es nada. Después de esa noche, pensé que lo peor ya había pasado. Creí que lo más difícil había sido tomar la decisión de echar a Frida y mantenerme firme pese a sus lágrimas y súplicas. Pero no fue así. Lo que vino después fueron días de un hostigamiento constante, de llamadas, mensajes y reclamos de todas partes. El mismo día en que salió del departamento, mi celular empezó a sonar sin parar. Al principio eran llamadas de ella, una tras otra, sin darme espacio ni para respirar.
No contesté ninguna. Me limité a mirar la pantalla encenderse cada pocos minutos con su nombre en grande. Mensajes de voz, audios interminables llorando, diciendo que estaba arrepentida, que no sabía qué había hecho, que me amaba y que me necesitaba. La primera noche fueron más de 40 llamadas. Tuve que poner el teléfono en modo avión porque no podía dormir. Pero al día siguiente las cosas se intensificaron. Frida no se conformó con llamarme a mí, empezó a involucrar a sus amigos y hasta a su familia. Un amigo suyo, que conocía solo de vista, me escribió un mensaje bastante directo. Eres un cobarde. ¿Cómo puedes echar a la calle a una mujer que confió en ti? Eres poco hombre. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera respondí. Me limité a borrar el mensaje. Pero al poco rato, otro de sus amigos me llamó y fue más agresivo. Eres una basura, Owen. ¿Cómo pudiste tratarla así? Si no la querías, ¿por qué la mantuviste todo este tiempo? Yo escuchaba en silencio y colgué sin decir nada. No valía la pena entrar en una discusión con alguien que solo había escuchado la versión de Frida. Esa misma tarde, la madre de Frida me llamó. Era la primera vez que hablaba conmigo directamente, porque aunque yo había estado en la vida de su hija por años, ella siempre se había mantenido distante. No puedo creer lo que hiciste, me dijo con tono severo. ¿Cómo pudiste correrla de la casa como si fuera una cualquiera? Eso no se hace, Owen. Yo pensaba que eras un buen hombre, pero me equivoqué. Yo respiré hondo antes de contestar. Con todo respeto, señora, usted no sabe la historia completa. Yo no la corrí por gusto. Ella me humilló, me faltó al respeto y me usó durante años. Pero ella no quiso escuchar. Un hombre no hace eso. Un hombre aguanta, un hombre protege. Lo que hiciste es de cobarde. Colgué. No había nada más que decir. Lo más duro fue cuando me llamó el padre de Frida. Su tono no fue de reclamo, sino más bien de decepción. Owen, yo te tenía en buena estima. Pensé que eras diferente, pero echaste a mi hija como si no valiera nada. Le respondí con calma, porque aunque me ardía por dentro, no quería perder la compostura. Señor, su hija me llamó su peor es nada frente a todos sus amigos. Yo pagué todo durante años, la cuidé, la apoyé, y a cambio solo recibí burlas y humillaciones. Si para usted eso es suficiente para que yo aguante, entonces lo siento, pero no comparto esa idea. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. Sigue sonando como una excusa, Owen. Yo solo veo que no tuviste el valor de aguantar. Colgué también. Esa semana fue un infierno. Mi celular no paraba de sonar. Había momentos en que me temblaban las manos de tanta rabia contenida, de tanta gente opinando sin saber lo que realmente había pasado. Sentía que todos me señalaban como si yo fuera el villano de la historia, cuando en realidad lo único que había hecho era poner un límite. Pero a pesar de todo, nunca dudé. Me repetía una y otra vez, me escogí a mí mismo. Finalmente me escogí a mí por encima de cualquier tipa que no supo valorarme. Porque esa era la verdad. Durante años me había puesto en segundo plano, justificando sus comentarios hirientes, aceptando sus bromas pesadas, cubriendo cada gasto sin esperar nada más que un poco de respeto. Y lo único que recibí a cambio fue que, delante de sus amigos, me llamara su peor es nada. ¿Cómo se supone que debía reaccionar? ¿Aguantar más? ¿Dejar que me pisoteara para que su círculo me viera como el buen hombre que aguanta? No. La realidad era que Frida no solo me faltó al respeto una vez. Fueron pequeñas puñaladas constantes disfrazadas de chistes hasta llegar a ese punto en el que dejó claro que jamás me había visto como una elección real. Lo más irónico era que ahora todos, absolutamente todos, me pintaban como el malo de la película. Como si el hecho de proveer y darlo todo nunca hubiera existido. Como si mis sentimientos no contaran, como si mi dignidad valiera menos que su comodidad. Pero yo no estaba dispuesto a volver atrás. Sí, me dolía la soledad. Sí, había momentos en los que escuchar su voz llorando en los audios me hacía sentir un nudo en la garganta. Sí,
Me costaba dormir sabiendo que probablemente estaba durmiendo en el sofá de alguna amiga o quién sabe dónde. Pero cada vez que dudaba, recordaba la escena en la sala, todos riendo, ella mirándome y diciendo con una sonrisa, Owen es mi peor es nada. No es mi tipo, pero al menos paga todo. Esa imagen era suficiente para mantenerme firme. Aprendí algo en esos días, nadie más va a escoger por ti. Nadie más va a decidir que mereces respeto. Si yo no me ponía como prioridad, nadie lo iba a hacer. Ni Frida, ni sus amigos, ni siquiera sus padres. Por primera vez en mi vida entendí que escogerme a mí mismo no era egoísmo, era supervivencia. Con el tiempo dejé de contestar llamadas. Bloqueé su número, bloqueé a sus amigos y hasta a sus padres. No porque quisiera huir, sino porque comprendí que no tenía por qué dar explicaciones a personas que no habían estado dentro de la relación, que no habían sentido lo que yo sentí. La paz volvió poco a poco. El ruido del teléfono cesó. El departamento se sentía más vacío, pero también más mío. Ya no tenía que soportar burlas, ni chistes crueles, ni el peso de una persona que me veía como un simple salvavidas económico. Me quedé solo, sí. Pero también me quedé libre. Y si algo me dejó todo esto fue una lección que voy a repetir 1000 veces, prefiero estar solo a estar con alguien que me ve como un peor es nada.